Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, don Rafael Pepe Abreu nos visita en esta parte del programa. Para nosotros siempre es de mucha satisfacción recibirlo aquí para hablar de temas de interés nacional. Don Pepe, buenos días. Buenos días, doña Miosotti, encantado de estar presente. Don Pepe, las mismas discusiones de todos los años vuelven y de manera cotidiana se repiten y hay un sinnúmero de iniciativas que por más que se pongan sobre la mesa, no han podido ustedes cuadrar con el empresariado dominicano. ¿Cómo se van a hacer los empleados? Porque realmente esa ganancia de causa por esas luchas de manera constante, ¿no la vamos a ver nunca de manifiesto? Bueno, hay que decir que la lucha que se da entre estos dos sectores, ¿verdad?, el empresarial y sindical, diríamos así, es una lucha que es externa, es constante, es parte de la historia de la humanidad. Desde que el capitalismo se instauró, parió, por supuesto, la clase obrera, porque una cosa sin la otra no funciona. Entonces, desde su misma instalación hasta nuestro día, esa lucha ha sido constante, toda la vida. Doña Miosotti, y lo será. Por séculos y seculoides. Sí. Se pretendió un día de que ponerle fin, construyendo una sociedad nueva, la socialista, ¿entiendes? Sí. Donde los obreros tendrán el poder, el capitalismo desaparecería. Pero mire, todo aquello no operó, al contrario. Eso se cayó, ¿entiendes? Con el derribo del muro de Berlín. Y ocurrió que el capitalismo sobrevivió a todo eso y ha continuado. Entonces, esta lucha es la de siempre. Fíjese, por ejemplo, ahora, volvimos a una lucha que es recurrente, el salario. Es la constante en la vida del trabajador. Porque el común y corriente de la población, ni caso que hace, don Claro, Pepe. claro. Uno subsiste, otro se alimenta, ¿verdad?, en base al tema del salario y crece su ganancia. Entonces, eso es una constante, ese conflicto. Por ejemplo, ahora, ya el 21, nosotros depositamos el 21 del mes pasado. De febrero. Nuestra propuesta en el comité, 30% de aumento. ¿Qué dijeron los empresarios? No estamos listos para discutirla, necesitamos un plazo. Bueno. Es decir, para comenzar a discutirla no tenemos chance exacto, ahora. Sería un plazo largo, larguísimo, pero se le dio hasta el 25 de este mes, de marzo. Ya ellos adelantaron públicamente, ¿verdad?, que no están en disposición de abordar un 30%, porque esa es una suma, dicen ellos, muy alta para las condiciones de las empresas. Ellos adelantan sus posiciones. Otros dicen que si ellos hicieran ese aumento de 30%, significaría despido de trabajadores, ¿entiendes?, porque no pueden soportarlo. Pero a todo esto, doña Miosotti, no dicen que ellos proponen. Fíjese bien, no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque se reservan eso hasta última hora, es después de muchas reuniones, denuncias, contradicciones, que ellos entonces ofrecen una suma. Cuando la ofrecen, por lo general, uno no la puede aceptar, y eso sigue prolongando la discusión, y entonces el tiempo pasa, vence la fecha, y cuando se consigue lo que se va a conseguir, por ejemplo, ya la gente está un poco, diríamos, que hastiada porque haya un resultado. Eso quiere decir entonces que para la fecha que tienen previsto reunirse, el 23 es o el 25. El 25. El 25, eso quiere decir que eso no va prácticamente. No, es que lo que les digo, es una situación de contradicción fundamental que no se resuelve fácil, aunque muchas veces la gente cree que es fácil. Una preguntita, don Pepe, ¿cómo ustedes evalúan, por ejemplo, la situación del país? En el sentido de que ahora mismo hay una crisis evidente en muchos sectores del área privada. Por ejemplo, el renglón de la televisión está en la ruina. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Bueno, para saber si se puede o no se puede, o cuánto se puede. Sí, nosotros siempre decimos lo siguiente: nuestras peticiones van dirigidas a personas que viven del día a día. El día a día. Por ejemplo, el mínimo mayor en este momento, doña Miosotti, es de alrededor de unos 15.400 pesos. Nosotros le estamos planteando a los empresarios un 30%. ¿De esos 15? De esos 15.
Eso significa alrededor de Pero ese es el salario mejorcito. Ese sería el mejor, ¿eh? Ese es el mejor. ¿Cuánto es el mínimo en el privado? No, estamos hablando de 9.500 pesos. Hay de 9.500, ¿entiendes? Pero hay hasta de menos. Y hay en el sector hotelería de 7.000, en la zona franca de 8.000. ¿En el sector hotelero? Sí, sí, sí. Pero en ese sector es donde más dinero hay. No, porque ahí como existe el tema del sistema de propina, usted sabe. Entonces, la gente completa con la propina. Ellos dicen, bueno, no, pagamos esto, pero como completan con el 10% obligatorio de ley, etcétera, etcétera. Pero se lo reparten de manera veraz, porque hay algunos sitios que lo cogen en lugar. Hay sitios que existen problemas, pero algo distribuyen, ¿entiendes? Entonces la gente cuadra. Vive apegada a ese tema y entiende como que independientemente del salario bajo, del salario base bajo, bueno, por esa vía perciben algunos ingresos más. Pero son todos salarios deprimidos, porque cuando usted habla de una canasta familiar promedio de alrededor de unos 35.000 pesos y de un salario promedio de 10.800, usted está hablando de una distancia de 2 veces menos, ¿entiende? El salario que la canasta promedio. Entonces, aunque usted consiga un 30, vamos a suponer que mañana, el 25, los empresarios digan, ok, aceptamos el 30. El más alto de los salarios llegaría a unos 20.000 pesos. Y eso es lo que significa más o menos. ¿Con el 30 llegaría tan poquito, a 20.000? Si fuera exactamente el 30, oiga bien, porque nunca será así. Siempre será un No, y ellos no van a aceptar nunca eso. Pero en caso de que fuera así, lo que llegaría aproximadamente a unos 20.000 pesos, que cuando usted lo distribuye diario, porque esto hay que distribuirlo diario, a mí me gusta hacerlo así, porque usted lo divide en 30 días calendario por lo que significa ese aumento. Usted se da cuenta que son unos 6.000 pesos aproximadamente, unos 600 pesos diarios en el más alto. Y cuando usted le aplica eso entonces a lo que significa gastos de alimentos, de medicina, de transporte, de artículos de limpieza, de higiene personal, paro de contar, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas. Sí. Para un núcleo familiar, uno tiene que darse cuenta que sencillamente no alcanza, no alcanza. Está muy lejos de alcanzar. Pero a veces a uno le choca y uno dice, el empresariado siempre ha dicho que económicamente hablando el país está bien y habla del crecimiento económico. Y cómo si se evidencia para ellos ese crecimiento económico, no lo ponen de manifiesto con sus empleados. Fíjese que recientemente alguien que es una persona extra a todos nosotros, que es el gobernador del Banco Central, dio unas declaraciones, ¿entiende? En las que él dijo, hace falta distribuir lo que usted está diciendo, ese crecimiento económico que se ha producido tan alto para hacerlo, dijo él. Estamos hablando de Pedro Albizu, el gobernador del Banco Central. Él dijo eso y dijo, debería entonces hacerse un aumento del salario. Sí, pero no le cayó bien a los sectores. No, porque lo está diciendo una persona que es ajena a nosotros, no lo está planteando un sindicalista, claro. ni ahí para congraciarse también. Ni un técnico favorable al empresariado, digo, a nosotros. Es más bien una persona que los empresarios siempre dicen que toman en cuenta y aceptan muy bien los números que el Banco Central da a conocer siempre sobre el tema de inflación. Yo nunca he escuchado a ellos quejándose de eso. Y sobre el crecimiento, ellos nunca se quejan, ¿verdad? Sin embargo, ahí se quejaron, ¿verdad? Porque él dijo eso. Entonces, es como usted lo está diciendo. Siempre se habla de crecimiento, de 7, de 5, en los casos menores. Siempre se habla de esa inversión extranjera que se hace en un país que se dice ser atractivo para la inversión extranjera. Que la inversión extranjera en este país crece más que en todo lo que es Centroamérica, que en todo lo que es el Caribe. Entonces, si eso crece, es porque entonces... A mí me parece que en la teoría estamos guisando y estamos bien, pero cuando eso lo vamos a llevar a la práctica, entonces estamos mal. Lo que pasa es que se queda en poca mano, en poca mano. Se está bien, pero para pocas manos manejan esa riqueza que se crean. Ahí está, el balance lo dice, la investigación del PNUD en estos días arrojó
que 20% de los sectores de esta sociedad concentran el 50% de toda la riqueza que se produce. Entonces, eso es prueba al canto de que todo ese crecimiento, de que se vanaglorian algunos sectores, tanto oficiales como empresariales, no impactan. Y cuando llega el momento de transferir riqueza, tal y como usted dice, y que hay que hacerlo por la vía de los ingresos, como es el tema del salario, entonces viene todo lo que estamos viendo. La ruina, decir que no pueden, decir que si aumentan, las empresas van a quebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas que están prácticamente quebradas. Por eso les digo que si ustedes evalúan los sectores que pueden o no pueden, o porque ustedes siempre hablan de manera generalizada, pero aquí hay sectores, por ejemplo, que no pueden, que lo que están es prácticamente quebrados. Nosotros siempre le hemos dicho a los empresarios, vamos a discutir por área de la economía, que es lo mejor, porque así usted dice, bueno, el área, como usted decía, de los medios de comunicación. Sí, eso está quebrado. ¿Tiene problemas? Bueno, pues vamos a discutir entonces esa área aparte. ¿Usted entiende? El área textil está bien, entonces vamos a discutir con esa área de otro modo. El área metalúrgica, así que hacen los países desarrollados, así que lo hacen. De todos esos sectores, por ejemplo, el sector zona franca, el sector de lo que tiene que ver con los hoteles, el turismo, ¿en cuál de los sectores que para ustedes están mejor esos niveles de salario? Bueno, ahí, en los últimos tiempos, lo que se anunció fue que aquí en este país, los sectores que crecen son comunicación, financiero, agricultura, manufacturas. Ahí se dijo. Sí. Y está ahí, ¿verdad? En los números que se arrojaron. Pero a nivel salarial, hay que decirlo así, el sector industria, lo que queda del sector industria, es el que mejor paga. Ah, el sector industria. Industria, sí, industria. Es decir, en la práctica el que mejor paga. Es el que mejor paga. Eso es así, eso es así. El que tiene más desarrollo, inclusive sindical, más ¿Y el que peor paga? ¿Y el que peor paga? El que peor paga, yo diría que el sector zona franca y hotelería. Oh, pero sí. Se supone que las zonas francas deberían tener un salario más o menos. Tienen un salario especializado menor, y hotelería también, porque ellos tienen un incentivo que se le da a nivel salarial para que paguen menos que le dan un sueldo base para decir que tienen un sueldo base por debajo, y entonces lo que hace el empleado que acepta eso, por ejemplo, ese es tu salario en nómina, pero prácticamente tú te llevas algo más por los incentivos. Esto es lo que se hace, incentivar para que... por eso la gente se queda callada. Motivar por incentivo a la gente que aunque no va a prestaciones, pero momentáneamente le resuelve un problema de ingreso, de flujo de efectivo, ¿entiendes? Aunque no impacte posteriormente. Eso es lo que hacen básicamente esos sectores. A mí me gustaría preguntarle algo, don Pepe, no sé si se pueda, del sector público. Ya ahora, bueno... por ejemplo, los 5.117 pesos. Yo no sabía que estaba tan bajo el salario mínimo en el sector público. Es que hubo sectores que quedaron muy atrás. No son todos, pero... ¿Y por qué, don Pepe? Bueno, por un asunto que fue así. En el sector público, como no hay... En el sector privado, por lo menos hay fechas establecidas de revisión de lo mínimo, ¿verdad? Cada 2 años hay que revisar lo mínimo en el sector privado. En el público no hay tiempo de revisión. Eso lo hace el presidente de turno a su discreción. A su voluntad. A su voluntad. ¿Qué pasaba aquí? Que eso había durado 15 años sin que nadie se refiriera al tema. Por lo menos nosotros tuvimos que reconocer que el presidente Medina por lo menos fue capaz de poner el tema en No, y por lo menos, como teníamos tantos años sin revisión, lo hizo en un 100%. Y de fijar, ¿verdad? Una posición, ¿no? E incluyó los pensionados, ¿entiendes? Los jubilados también. Los bomberos. Los bomberos, que es una clase a la que nadie se refiere nunca, ¿verdad? No, pero yo creo que lo peor en este país es lo de los bomberos. La gente se acuerda de ellos cuando hay un fuego. Los bomberos, pero antes
nadie piensa en ellos. Una pregunta, don Pepe, para no salirnos de esa partecita ahí. ¿Y quiénes son los dolientes, por ejemplo, en el caso de un sector como el de los bomberos? Porque prácticamente ustedes nada más hablan del sector privado, pero no tocan el sector público. Cuando estamos discutiendo los salarios, los bomberos llaman a uno de los cuarteles. Ajá. Acuérdense de nosotros. Y uno tiene que decirle, es que ustedes no están en esta tarifa, es que ustedes no son parte del sector privado. Pero explíquenle a la gente, para que la gente entienda, ¿por qué prácticamente ustedes siempre se van para el sector privado y la parte del sector público, ustedes no tocan nada de eso? Lo que pasa es que el sector público tiene sectores que se defienden. Por ejemplo, los profesores, ¿sabes? Que se defienden y logran sus aumentos, ellos lo logran, ¿entiendes? El sector salud, médico, enfermera. Sí, pero los bomberos no tienen dolientes. El sector, por ejemplo, de los agrónomos lo logra. Los militares, la gente lo defiende, los policías, ¿entiendes? Los medios lo defienden y nosotros lo defendemos. Pero hay otros que todos lo olvidamos y es ese empleado público menor, ¿entiendes? De 5,000 pesos, etcétera, etcétera. Esa gente que están en el sector, por ejemplo, municipal, que son los bomberos y otros, también son obviados. Por ejemplo, los que recogen basura. Por ejemplo. Eso hasta hace un tiempo tenían un salario de 3,000 y pico de pesos antes de que David Collado le subiera el sueldo. Así es. Poca gente se acuerda de ello, ¿entiendes lo que es? Y incluidos los mismos sindicatos que lo mencionamos. Pero es que a ustedes no les toca. Sí, lo que pasa es que son gente que como no tienen organización ninguna casi, a veces los contactos de ellos y demás asuntos se quedan en el aire. Ustedes se enteran es por los medios de comunicación. Se quedan en el aire y aunque nosotros lo mencionamos, no lo hacemos con el mismo matiz que se hace en aquellos casos de sectores que tienen tarifas y discusiones predefinidas, ¿entiendes? Sí, pero por ejemplo, lo de los bomberos lloran ante la presencia de Dios, porque hay algunos lugares en el país que le dan 2,500 pesitos. Es como tú no tienes nada que hacer, ponte ahí, yo te doy eso. Con lo riesgoso que es el... Con lo riesgoso que es el servicio. No, y una acción buena del presidente fue que también lo incluyó en la seguridad social, porque lo más grande del mundo es que una gente que bregue con el riesgo que un bombero asume, no esté protegido por un seguro de riesgo laboral. Y entonces, en el caso, esto es por si acaso tenga el dato, por ejemplo, en el caso de los bomberos, la iniciativa del presidente, ¿los coloca dónde ahora en cuanto a salario? No, porque se va a hacer una revisión por niveles. Recuerde que ellos tienen una formación un poquito parecida a los militares. Hay un raso, hay un sargento, un teniente. Entonces lo que ellos van a hacer es una revisión con los ayuntamientos del tema de los rangos entonces le van a poner por rango. Exacto, por rango. Es decir, que no está establecido todavía cuánto es. El monto todavía no está establecido. ¿Y entonces como cuánto tiempo se va a llevar eso, don Pepe? Eso va a ser para abril. Para tan rápido. Para abril, porque sí. Yo entendí que para los otros renglones será para abril. No, pero también para ellos. Para ellos también. Sí, es decir, que ya tienen que estar en estos momentos en revisión. No, porque ya están trabajando con la Liga Municipal Dominicana, el tema, ¿entiendes? Recuerda que la Liga es la que tiene el control general de los ayuntamientos. Entonces se revisan todas las estaciones de bomberos, la cantidad de bomberos que tiene, los diferentes rangos, y entonces a través de ahí, entonces se le pone... Diferentes rangos, el tipo de pueblo donde están también, usted sabe. Pero ¿esos llegarán a 10,000 pesos o no necesariamente? Van a llegar. ¿Van a llegar a 10,000? Sí, van a llegar porque ahora el mínimo menor será de 10,000 pesos en el Estado. Es decir, nosotros siempre dijimos que no puede haber un mínimo en el Estado menor de 10,000. Siempre planteamos eso. Esa tesis, y le entramos un documento al presidente pidiéndole eso el año pasado. ¿Entiendes? Pero le hizo caso al presidente, don Pepe, en ese sentido. Ahí sí. Uno se alegra mucho. Yo del discurso del presidente, una de las cosas que más me alegró fue lo del aumento del salario mínimo. Uno le hubiese gustado que la escala y la categoría no fuera tan mínima, pero lo de aumentarle el 100%, eso estuvo correcto por parte del presidente. De otra cosa, de las 10,000 pensiones solidarias también. Porque usted sabe quiénes van a esas pensiones, que también para nosotros dos va a ser satisfacción. Eso va a aquellos ancianos, desprotegidos, aquellas personas minusválidas que jamás obtendrían una pensión. Entonces se determinó que a esas personas se le den 10,000 pensiones solidarias. ¿Y en qué consiste eso? Eso consiste en que el gobierno va a disponer de 500 millones de pesos de Hacienda, ¿entiendes?
para otorgarle pensiones de 8,000 pesos a esa persona que por su condición ni siquiera han contribuido al sistema. Es decir, por ejemplo, yo le voy a poner el escenario y usted me dice si para ver si yo lo estoy entendiendo. Una persona, por ejemplo, que tenga 70 años, pero que prácticamente no trabajó en el sector público. Entonces le van a poner una pensioncita. Una pensioncita, ¿verdad? Porque esa persona es minusválida, ¿te entiendes? ¿Y cómo lo va a captar el gobierno a esa cantidad de personas? Ellos tienen un registro a través del SIUBEN, de la misma tarjeta esta de solidaridad. A través de la tarjeta de solidaridad. Claro, lo tienen ahí registrado. ¿Y va a ser a partir de una edad en específico? A partir de 60. A partir de 60 años. Sí, sí. Oye, pero eso es sumamente interesante, don Fíjese que Pepe. eso lo menciona poco la gente porque no lo captó bien. No lo captó, yo no había cuadrado con eso. Es bueno que usted lo repita de nuevo. Pero la gente no lo captó. Es decir, el presidente se refirió al tema de las pensiones solidarias. Es uno de los asuntos que más me impactó, porque se está refiriendo a personas que muchos tienen discapacidades mentales, inclusive, otros que tienen temas de edad, otros de enfermedades, de minusvalía, que no son tomados en cuenta, y algunos lo que tienen es la denominada tarjeta esta de solidaridad. De solidaridad. Bono de comida, de gas. A poder picar. Exacto. Entonces se le va a complementar con una pensión complementaria. ¿De cuánto sería? De solidaridad, de aproximadamente 8,000 pesos. 8,000 pesos. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta persona va a tener para comprar su medicinita, un poco, algo, ¿tú entiendes? Y ¿sabes? Nosotros tener un ingresito aunque sea mínimo. Que eso motiva al ser humano, que pueda recibir algo, chelear, como dicen los viejitos. Claro, a sentirse más o menos estimulado. Estimulados. Que bueno, yo estoy recibiendo algo, ¿te entiendes? Claro, peor es nada. Poco, pero algo, ¿verdad? Si me he pasado 30 años sin recibir nada y recibo algo, ¿verdad? Yo pienso que es importante reconocerlo. Digo, es de justo reconocerlo, ¿verdad? Lo que tengo todavía dudas es que, por ejemplo, ¿cómo una persona podría hacerse, alguien que tenga un familiar en esas condiciones, que él no pueda hacer la diligencia, ni pueda valerse por sí mismo? ¿Cómo puede, aunque sea, llamar a alguna entidad para decir, yo quiero chequear a ver si califica a mi pariente en eso? ¿A través de dónde lo puede hacer? Sí, va a haber un mecanismo hay una dirección de pensiones en Hacienda. Entonces, a través de esa dirección dirección en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. Sí, que la dirige el ingeniero Heredia, entonces, esa institución va a ser como la encargada de hacer esa fiscalización. Óyeme, pero sumamente interesante. Qué bueno, me alegra mucho cerrar el programa en esta mañana con algo que, aunque el presidente lo dijo, pero la gente esa partecita no la captó. No la captó bien, la captó bien. Porque se concentró en el tema del aumento de los 5,117 a 10,000 pesos. Sí. Pero se olvidó, y en el aumento de los 8,000 a los otros pensionados. Sí. Pero esa parte de la pensión solidaria... la gente no está mencionando eso. Que nadie se acuerda. Sí. Don Pepe, valió la pena que usted viniera hoy a compartir con nosotros, porque estamos cerrando con una noticia que lo dijo el presidente, pero con las emociones de los pensionados y los otros renglones la gente no fijó. Qué bueno que usted ha arrojado luz en esta mañana, en este espacio Diario 16. Gracias, don Pepe, por venir. Muy bien. Señores, mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este su espacio Diario 16. Cuídense mucho.